Hay momentos que pasan en un segundo, pero que dejan una impresión imborrable. Y hay personas que sin proponérselo logran capturar por completo atención de alguien, como si el resto del mundo desapareciera por un instante. Y esto es exactamente algo que puede describir por completo la relación de Jungkook y Jimin. Ese fue exactamente el caso en una de esas escenas que como fans no podemos olvidar. Cuando todos los integrantes estaban reunidos viendo sus propios conciertos grabados, llegó una parte que simplemente cambió la atmósfera en la sala. La escena en pantalla era una presentación de Jimin, su parte como siempre impecable, pero esta vez en particular sus movimientos tenían una intensidad que no pasó desapercibida, una mezcla de carisma escénico, seguridad y sensualidad que más que presentarse al público, parecía estar destinado a atrapar una sola mirada en específico. Y claramente lo logró. Mientras todos los demás observaban, Jungkook no pudo evitar reaccionar. La expresión en su rostro lo dijo todo. Asombro, admiración y algo más difícil de describir. Algo que parecía una mezcla entre fascinación y conexión. Sin pensarlo demasiado, con una sonrisa tan natural como reveladora, dejó escapar un "Oh Jimin", que sonó casi como un suspiro, como si hubiera olvidado un segundo que estaban siendo grabados. Pero eso no fue todo. Apenas los dijo, giró la cabeza hacia Jimin, como si necesitara asegurarse de que lo estaba viendo y lo había escuchado. Como si su reacción no estuviera completa sin compartirlo con él. Lo miró no solo con complicidad, sino con ese brillo en los ojos de quienes no pueden ocultar lo que sienten, aunque no digan nada. También agregó, diciendo eso fue genial. Claro, podría parecer solo una reacción entre colegas, pero quienes han visto ese video y quienes hemos visto cómo Jungkook observa a Jimin cuando baila o cuando canta, sabemos que en la forma en la cual lo dijo, en esa sonrisa que no se le borraba del rostro, y en cómo aún después de que la escena terminó, sus ojos parecían seguir anclados en Jimin. Lo más curioso, o quizás lo más revelador, es que esta no es la única vez que Jungkook queda completamente hipnotizado por la faceta de Jimin. De hecho, se ha vuelto casi un constante. Cuando Jimin saca esa versión suya tan segura, tan coqueta, tan poderosa sobre el escenario, Jungkook parece ser el primero en notarlo y el último en dejar de mirarlo, como si esa parte de Jimin no solo le pareciera increíble, sino irresistible. Ahora en la sección de noticias de BTS, los reyes del K-pop siguen haciendo historia. Esta vez es Jin quien se anota un nuevo logro impresionante. Ahora forma parte del exclusivo grupo de solistas de K-pop que han logrado posicionar una canción en solitario dentro del top 4 de las listas globales de Spotify. Con este hito, Jin se une a sus compañeros de BTS, Jungkook y Jimin,
convirtiéndose en los únicos solistas del género en alcanzar semejante posición de prestigio a nivel mundial. Un trío de leyendas que no deja de brillar. Este logro reafirma el impacto global de Jin como artista solista, demostrando que su voz y presencia siguen resonando con fuerza en millones de oyentes alrededor del planeta. El mundo está escuchando y Jin está en la cima. La magia de V sigue conquistando al mundo y esta vez lo hace con su cautivadora canción que acaba de superar los 500 millones de reproducciones en Spotify, un verdadero hito para el querido Taehyung. Con este logro, V se convierte en el primer y único solista de K-pop en alcanzar 3 canciones en solitario con más de 500 millones de reproducciones en la plataforma. Una hazaña que refleja no solo su talento, sino también el inmenso amor de sus fans alrededor del mundo. Cada nota de su canción es una obra de arte, y su éxito no hace más que confirmar que la elegancia y sensibilidad musical de V están dejando una huella imborrable en la historia del K-pop. Jin hace historia una vez más. Su más reciente obra musical hecho no solo ha conquistado corazones, sino también récords. En tan solo 7 días, el álbum se ha mantenido firme en el puesto número 1 de las listas de álbumes en iTunes, convirtiéndose en el álbum de un artista asiático con mayor permanencia en la cima en todo el año 2025. Con este logro, Jin rompe el récord previamente establecido por Alter Ego, que ostentaba 6 días en la misma posición. Ahora con hecho, el integrante de BTS marca un nuevo estándar en la industria global, demostrando una vez más su poderío como solista. Éxito tras éxito, Jin sigue brillando con fuerza en los charts internacionales, dejando en claro que su voz, arte y presencia son imparables. Jin también sacude las plataformas musicales que irrumpen en la escena con nada más y nada menos que 31 millones de reproducciones en su primera semana. Según Spotify Counter, este impresionante arranque en la posición se posiciona como el tercer debut semanal más grande de un artista de K-pop en lo que va del 2025, superando incluso a Mona Lisa de J-Hot, que acumuló 27 millones. Pero eso no es todo. La canción también debuta directamente en el puesto 7 de ranking global semanal de Spotify, con 24.8 millones de streams, que están registrados en esa lista específica. Con esta hazaña, Jin anota el tercer debut más fuerte de un acto de K-pop en la lista global 2025, sobrepasando los 21 millones de extras la colaboración con Doechii. Con una melodía envolvente, una letra emocional y el carisma inconfundible de Jin, su canción está conquistando tanto a los fans como a los oyentes casuales en todo el mundo. Kim Seok-jin está más vivo que nunca.